Gracias por acompañarme nuevamente a grabar mi podcast, que en esta ocasión, como se dieron cuenta por el título, tiene que ver sobre un artículo que se publicó apenas ayer en Radiology sobre qué hacer en esto que yo creo que frecuentemente nos sucede en la práctica diaria de la radiología, y es cuando enfrentamos un paciente que ya ha tenido reacción a los medios de contraste y que nos solicitan un estudio contrastado ahora, otra vez. Entonces se me hizo muy interesante, de actualidad evidentemente y también de aplicación práctica. Entonces muchas gracias por estar conmigo y vamos a empezar el podcast. Durante décadas se han utilizado ampliamente dos estrategias de manejo para pacientes de alto riesgo de presentar una reacción alérgica a los medios de contraste ayudados por tener antecedentes de haber tenido una reacción previa. La primera es modificar la solicitud a un examen de tomografía computada y hacerlo sin contraste u otra modalidad de imagen que no utilice medios de contraste iodados. Este enfoque, pues obviamente eliminaría el riesgo de repetir la reacción, pero podría disminuir negativamente la precisión de las imágenes diagnósticas que queremos y por lo tanto la atención del paciente. La otra estrategia sería que pudiéramos premedicar al paciente con corticosteroides antes del examen de tomografía computada para atenuar la gravedad o prevenir por completo una reacción alérgica. Y si bien este enfoque ha sido, digamos, el estándar de atención durante muchos años para los pacientes que se vuelven a exponer a los medios de contraste, pues se han planteado recientemente dudas sobre la premedicación con esteroides, si es tan eficaz como se nos ha hecho creer. Acompáñenme a revisar este estudio, que está publicado en Radiology apenas ayer, el día 19 de julio, y cuyo objetivo fue realizar una revisión sistemática sobre la efectividad del cambio de los medios de contraste iodados en comparación con ningún cambio para prevenir las reacciones de hipersensibilidad inmediata recurrentes a los medios de contraste iodados. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología. En ocasiones revisamos también artículos de opinión, editoriales y muchas veces artículos que salen en revistas no necesariamente de radiología, pero que yo creo que impactan nuestra práctica, como han sido muchos de los que tenemos aquí en este podcast. Y fíjense que en esta ocasión les traigo un estudio, ya les he presentado al menos 2 o 3 en estos podcasts, que tiene que ver con una sección que tiene el Radiology que se llama Evidence-Based Practice, práctica basada en evidencia o radiología basada en evidencia para la práctica de lo que hacemos nosotros. Y realmente a mí se me hizo muy interesante este estudio porque, bueno, su título en español sería algo así como Sustitución de medios de contraste iodados para prevenir reacciones de hipersensibilidad recurrentes. Una revisión sistemática y metaanálisis, lo cual lo hace sumamente interesante. Es un grupo de japoneses los que hicieron este estudio de revisión sistemática y metaanálisis. Y la verdad es de que yo considero que pues es algo que finalmente nos enfrentamos día a día. El hecho de tener que ver un paciente que ya tuvo una reacción alérgica a un medio de contraste en un estudio contrastado previo y que ahora nos lo envían para uno nuevo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la evidencia para actuar ante este paciente? Pero bueno, como siempre vamos a poner un poco de esto en perspectiva y, bueno, obvio decir que los medios de contraste pues se utilizan ampliamente en la práctica clínica para mejorar, pues evidentemente y sobre todo la precisión de las imágenes de diagnóstico en cualquiera de ellas, pero estamos hablando prácticamente ahorita, yo diría que de la tomografía computada, que es donde más se utilizan los medios de contraste iodados. Y como lo hemos platicado en otros podcasts, pues la verdad es que se utilizan decenas de millones de dosis que se administran anualmente, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y bueno, sabemos que con los medios de contraste actuales es muy poco probable que una sola administración de estos medios de contraste no iónicos, de los modernos pues provoque una reacción de hipersensibilidad inmediata, pero el caso es que
debido a la gran cantidad de medios de contraste que se inyectan, de dosis pues que se inyectan, pues las reacciones de hipersensibilidad, aunque sean pequeñas, pues finalmente se van a presentar, incluso las reacciones raras que ponen en peligro la vida. Y ya cuando lo vemos en conjunto, pues resulta que ocurren más o menos comúnmente en la práctica radiológica. Y sabemos que en prácticamente todos los departamentos, los hospitales, tenemos procesos para diagnosticar y tratar eficazmente estas reacciones a medida que ocurren y procesos para también pues, reducir el riesgo de una reacción repetida en pacientes que son previamente afectados por una de ellas, ¿no? Y bueno, para los pacientes con una reacción de hipersensibilidad inducida por los medios de contraste que ya tuvieron una previa, pues, nosotros como radiólogos pues debemos de sopesar el beneficio de reutilizar el medio de contraste frente al riesgo, obviamente, pues de que se vuelva a presentar la misma reacción que ya presentó el paciente. Y cuando se indica la readministración del medio de contraste en este contexto, pues existen obviamente varias opciones que pueden reducir el riesgo de reacciones de hipersensibilidad recurrentes. Y esas opciones incluyen pues la premedicación con corticosteroides o antihistamínicos y el uso de un medio de contraste diferente que causó la primera reacción, ¿okay? Es decir, de lo que se trata el artículo, que es sustituir o cambiar el medio de contraste. Pero fíjense que aunque la premedicación con esteroides ha estado en uso pues, básicamente desde la década de los 80, donde se puso el primer artículo o los primeros artículos de esto, pues resulta que la evidencia que la respalda, fíjense que es bastante débil, ¿no? La única evidencia aleatoria que está publicada y que respalda el beneficio preventivo de la premedicación, básicamente se deriva de dos ensayos realizados, uno en el 87 y otro en el 94. Y ambos analizaron pacientes de riesgo promedio, o sea, no pacientes de alto riesgo que hubieran tenido una reacción previa a los medios de contraste. Y además el primer ensayo evaluó, fíjense, medios de contraste de alta osmolaridad, que prácticamente ya están obsoletos, ya no existen. Y el segundo, ellos mismos lo dicen, no tuvo la suficiente poder estadístico. La otra cosa es que, digamos que hay una falta de evidencia de alta calidad de que la premedicación prevenga realmente las reacciones del paciente de alto riesgo que reciben medios de contraste, de los modernos, de los no iónicos o isosmolares o hiposmolares. Y si hay un efecto de esta premedicación en la prevención de reacciones de hipersensibilidad que sean recurrentes pues, a los medios de contraste, pues probablemente esta evidencia o esta prevención, el efecto que tiene es muy pequeño, ¿no? En contraste con una evidencia débil que respalda que esta premedicación pues, y el efecto limitado que tiene, fíjense que últimamente, al menos en el artículo vienen 4 referencias de estudios observacionales que han descrito que cambiar el medio de contraste que causó la reacción inicial, pues se asocia con una gran, así viene, reducción en la probabilidad de que se repita esta reacción. Y de hecho, creo que ya lo hemos platicado en un par de podcasts, me acuerdo de uno al menos que hablamos sobre si inyectábamos o no esteroides en los medios, las reacciones para los medios de contraste. Pues fíjense que en las guías clínicas pues, de las principales sociedades profesionales han comenzado a respaldar este cambio de los medios de contraste como una posible estrategia pues, para prevenir esto basado en ciertos hallazgos, como les digo, de algunos artículos. Sin embargo, los estudios existentes que ahorita tenemos, pues generalmente son estudios, primero son de un solo centro y la otra es que el tamaño de muestra pues también es muy pequeño, ¿no? Entonces fíjense que este estudio que les presento, los autores realizaron una revisión sistemática, que como ustedes saben, esto y el metaanálisis es de lo más alto en cuanto a evidencia se refiere, donde se analiza la efectividad del cambio de los medios de contraste en comparación con ningún cambio, ¿sí? Para prevenir obviamente las reacciones de hipersensibilidad inmediata que fueran recurrentes en pacientes que tuvieran ya una reacción previa de hipersensibilidad a los medios de contraste. Bueno, en cuanto a material y métodos de este artículo, como se pueden imaginar, tiene mucha estadística, tiene
se me hizo pues bastante adecuado, fuerte, desde el punto de vista metodológico, y voy a poner nada más la parte que creo que sea interesante. Y una de las cosas que, bueno, tenemos que saber cuando analizamos un estudio de metaanálisis es de que como en este caso, pues siguió la declaración. Hay una declaración que se llama PRISMA, que son los elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y la otra cosa es que así como existe un registro, ustedes lo conocen, del clinicaltrials.gov en Estados Unidos para registrar pues todos los ensayos clínicos, pues también existe un registro prospectivo internacional de revisiones sistemáticas que se llama Prospero, y viene ahí el número que es de registro. Bueno, pues aquí los autores realizaron búsquedas en múltiples bases de datos sin restricción de idioma entre enero de 1990 y agosto del 2021 para identificar todos los estudios comparativos de cualquier diseño que incluyeran pacientes con una reacción previa de hipersensibilidad a los medios de contraste, de baja osmolaridad y reexposición, ¿sí?, a los medios de contraste, cualquiera de estos que fuera intravascular. Los métodos que utilizaron son de los que se utilizan generalmente para este propósito de los metaanálisis, y incluyeron una evaluación duplicada de elegibilidad, extracción doble de datos cuantitativos, evaluación de validez, metaanálisis de los efectos aleatorios. Y bueno, el resultado primario que buscaron fue la incidencia de reacciones de hipersensibilidad recurrentes, inmediatas, en todos los grados que presentaran, sin importar eso. Y los resultados secundarios que buscaron pues fueron la incidencia de reacciones de hipersensibilidad recurrentes inmediatas graves, y bueno, cualquier otro evento adverso asociado con la inyección de los medios de contraste. Y bueno, ¿qué resultados obtuvieron de esto? ¿Qué encontraron? Bueno, pues en este estudio, que les digo que fue una revisión sistemática y un metaanálisis, fueron 6 estudios los que revisaron los autores. Obviamente, pues son retrospectivos, y en total incluyeron 7,155 pacientes adultos de alto riesgo. Esa era una característica interesante a diferencia de los otros, y que fueron reexpuestos a medios de contraste iodados. De estos, el estudio y los controles fueron, ¿se acuerdan que eran 7,155? Bueno, 4,329 recibieron un agente de contraste diferente y 2,826 recibieron el mismo agente. Fíjense que lo que encontraron en general, o sea, en el espectro, es que las reacciones repetidas, ¿sí?, adversas pues, fueron frecuentes en esta muestra de los 6 estudios, y el rango fue desde el 11% hasta el 43% en uno de los estudios. Y después de un análisis y de todo lo que hicieron, los autores determinaron que sustituir el agente de contraste redujo sustituirlo, o sea, por cambiarlo por otro en el siguiente estudio, puede ser de repetir estas reacciones alérgicas de cualquier gravedad, acuérdense que era el primer objetivo, en un 61% en comparación o cuando se usó el mismo agente. Entonces, digamos que estos hallazgos pues proporcionan una fuerte evidencia de que la sustitución del agente de contraste es una estrategia profiláctica efectiva para pacientes de alto riesgo. Curiosamente, los autores notaron, fíjense, que la premedicación no pareció alterar el riesgo de una reacción repetida en esta corte de estudio, o sea, cuando juntaron a todos los pacientes. De hecho, los pacientes tratados con corticosteroides y con antihistamínicos, o los pacientes tratados nada más con antihistamínicos, no demostraron evidencia de diferencias significativas en la tasa de repetición de las reacciones en comparación con los pacientes que no recibieron ninguna premedicación. Obviamente, por las características del estudio, pues los autores no pudieron evaluar si las estrategias específicas de premedicación fueron más efectivas cuando se combinaron con el cambio de agente de contraste versus otras estrategias, porque pues obviamente los estudios estos no estaban diseñados para tal. La mayoría de los pacientes que recibieron premedicación en estos estudios, pues recibieron antihistamínicos solos o recibieron el protocolo de corticosteroides, que fue más corto. ¿Se acuerdan que ya lo hemos platicado también en aquel podcast?
Uno que es en menos de 4 horas, y no es el protocolo estándar de corticosteroides que se da a las 12 horas, a las 2 horas, o hay otro que se da a las 13, a las 7 y 1 hora antes de exposición a los medios de contraste, ¿se acuerdan? Entonces, la gran mayoría se les dio esteroides justo cuando llegaron, unas 4 horas antes, un poco menos, y básicamente ese fue el tratamiento corto, pues. Otro, digamos, hallazgo notable en este estudio es que la gravedad de la reacción anterior no parece ser un factor de riesgo para la reacción posterior. Y la verdad es que, bueno, ahí lo mencionan también, ellos no encontraron evidencia de una diferencia en el riesgo de repetición de una reacción entre los pacientes que habían tenido una reacción previa leve versus a una severa. Y este hallazgo yo creo que es notable, ¿no? Porque los médicos solicitantes, por un lado, y nosotros los radiólogos, pues solemos ser como, digamos, mucho más cautelosos al administrar medios de contraste a un paciente pues que tuvo previamente una reacción grave, ¿sí?, a una reacción leve, y la verdad es de que parece ser que no hay ninguna correlación entre esto. Entonces, bueno, la pregunta es si estaría justificado seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Si yo les digo, ¿no? Si estos resultados para mí obviamente son muy interesantes, pues hay que considerar varios factores, ¿no? Primero, que los estudios incluidos pues fueron estudios retrospectivos, y es posible, obviamente, pues que los pacientes hayan recibido diferentes estrategias profilácticas según la gravedad de su reacción anterior y que ésta no haya sido documentada. O sea, si ya sabemos que el paciente presentó una reacción, pues probablemente, aunque no esté documentado, pues se premedicó desde antes. Y la otra cosa que fue interesante también, digo en general como conocimiento, es que el número total de reacciones graves repetidas en estos estudios, de todos, pues fue muy bajo, nada más hubo 11. Entonces, ¿qué les digo? Si bien la evidencia actual sugiere que la sustitución del agente de contraste es un método efectivo para reducir estas reacciones repetidas en pacientes de alto riesgo, pues la verdad es de que yo creo que va a haber mucha resistencia para adoptar formalmente un cambio de práctica de esta estrategia de manejo. Y en particular, ¿por qué? Pues porque muchos pacientes se presentan, por ejemplo, en nuestro departamento, en los gabinetes, pues sin documentación de qué agente fue el que se le inyectó, cómo fue específicamente, más que lo que el paciente te dice de qué fue su reacción. Y las otras cosas es que muchas veces pues esto pudo ocurrir en otro centro, en otro gabinete, en otra parte del que le estamos haciendo actualmente, y entonces pues tampoco se documentó eso. Entonces no tenemos un historial pues de lo que le sucedió. Y la otra cosa es que hay una referencia en donde especifica mucho que estas revisiones de los registros médicos pues han encontrado que la documentación de las reacciones agudas al agente de contraste pues prácticamente la gran mayoría de las veces es incompleta y inexacta. Y en ese artículo, por ejemplo, vienen que los errores, si se puede llamar así, más comunes es primero, pues no documentar la clase específica de agente de contraste. Hay unos que ni siquiera, nomás dice reacción a medio de contraste. Tienes que saber que el paciente se le hizo una tomografía o una resonancia, porque ni siquiera eso viene, no sabes si fue a yodado o fue a gadolinio. La otra es que se clasifican incorrectamente las reacciones fisiológicas. ¿Se acuerdan que ya lo vimos también en otro podcast? O sea, náuseas, vómitos, reacciones vagales, alguna especie de dolor o sensación. Y también incluso otros efectos adversos de agentes de contraste, como la lesión renal aguda, la fibrosis sistémica nefrogénica, y eso se catalogan como una reacción alérgica cuando pues sabemos que eso no es una reacción alérgica. Y la otra cosa es de que muy pocas veces se documenta, ya no digo si es yodado o gadolinio, sino del que sea yodado, cuál fue el medio de contraste que se utilizó. Entonces, lo óptimo sería, obviamente, que la documentación de las reacciones a los agentes de contraste pues se estandarizara dentro de la historia clínica electrónica, incluso posiblemente dentro de la propia información que damos en el DICOM, ¿no? de las Digital Imaging and Communication Medicine,
qué es lo que es el DICOM de cada uno de nuestros pacientes ahí en el PACS. Y bueno, como mínimo, pues la documentación probablemente debería incluir pues la fecha de la reacción y pues cuál fue el agente de contraste el cual tuvo la reacción del paciente, ¿no? Entonces, deberíamos de considerar también, porque ya existen, pues el uso de herramientas de soporte de registros médicos, ¿no? Porque estos ya, de hecho hay un par de artículos ahí que lo reportan, que han demostrado pues que mejoran en gran medida, pues obviamente la documentación de esta reacción al agente de contraste y la verdad es de que al menos a mí me ha tocado, no lo voy a decir aquí, pero de un par de compañías de medios de contraste que ellos junto con el inyector y con todo el protocolo que tienen, existe una, así como también las dosis de TAC y todo lo demás que ponen, pues también se puede documentar si el paciente tiene o tuvo una reacción al medio de contraste y entonces eso estaría prácticamente pues en la historia, si no en el expediente electrónico, al menos en nuestro PACS, ¿no? Ahora, otra cosa que también mencionan, que no encontraron en el metaanálisis, es que se desconoce si la sustitución de agentes específicos son más eficaces para prevenir reacciones repetidas. Por ejemplo, sería menos probable que un paciente con una reacción previa, por ejemplo, al Yoexol, tuviera una reacción repetida si posteriormente se le administra iopromida o iodixanol, o sea, algún otro de los medios de contraste. Esa parte no la sabemos. Simplemente, en muchos casos se menciona que simplemente se cambió de marca. Entonces, otra pregunta que también está en una de las referencias es si sería útil realizar una prueba cutánea después de la primera reacción usando una variedad de agentes de contraste para determinar qué agente de contraste podría utilizarse posteriormente. Bueno, todos los estudios incluidos en esta revisión sistemática y metaanálisis se centraron, como les decía, en pacientes con una reacción previa a los medios de contraste iodado. Sin embargo, es probable que este beneficio de la sustitución del agente de contraste pues también se pudiera extender con una reacción previa a los agentes de contraste basados en gadolinio. Y al respecto de esto, fíjense que hay un estudio retrospectivo muy reciente de 185 inyecciones de medios de contraste con gadolinio que describe una reducción sustancial, bueno, estadísticamente significativa de las reacciones repetidas al sustituir el medio de contraste. Cuando lo usas el mismo, tienen 6.9 a 26% cuando se utiliza el mismo agente de contraste y 6.9 cuando cambiamos el agente de contraste. Entonces sí es una cosa interesante. Hay un estudio en este contexto también, porque este fue retrospectivo, pero hay uno prospectivo que es de un solo brazo, es muy poquitos pacientes, 26 pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a gadolinio, bueno, los agentes con gadolinio, y la sustitución del agente de contraste resultó en una tasa más baja de reacciones, de 3.7, comparadas con las que normalmente, incluso cuando se administró esteroides. Y bueno, como les mencioné, ya para ir terminando, pues una de las limitantes de este estudio importante, pues, es de que todos los estudios fueron retrospectivos, ¿no? Y los pacientes, pues obviamente, no fueron asignados al azar a una sustitución del agente o a la premedicación, como debería de ser un estudio aleatorio. Y bueno, como tal, pues pueden haber quedado muchos factores de confusión, como sabemos, en cualquier estudio retrospectivo de esta forma, y que podrían, pues digamos, haber oscurecido la verdadera eficacia de los protocolos de premedicación y sustitución de agentes. Y entonces, lo mejor, lo que se necesita, pues es un ensayo controlado, aleatorizado, para comparar adecuadamente estas medidas profilácticas y determinar mejor, pues, cuál es el método más efectivo para prevenir reacciones alérgicas repetidas. Y claro, este estudio hipotético, si es que se llega a hacer, pues debería de centrarse en los agentes de contraste obviamente no iónicos y de todos los modernos, pues de baja osmolaridad o isoosmolares, y además incluir solo pacientes con antecedentes de reacciones de tipo alérgico a los medios de contraste iodados, evitando las reacciones fisiológicas previas, reacciones a los medios de, por ejemplo, gadolinio, etcétera, pues obviamente para centrar y responder la pregunta específica de qué debemos hacer en este grupo de pacientes.
Si hiciéramos esto, pues la evidencia proporcionada por estos estudios, si fueran prospectivos, aleatorizados, pues sería muy importante para cambiar las pautas de uso de agentes de contraste y el manejo de los pacientes. Bueno, pues en conclusión, los autores han proporcionado pruebas sólidas, es de lo más alto que hay, como les digo, en cuanto a evidencia, una revisión sistemática y metaanálisis, de que la sustitución del agente de contraste es un método para prevenir reacciones repetidas en pacientes con antecedentes de reacciones de tipo alérgico a los medios de contraste iodados. La verdad es que, como les digo, se necesitan estudios futuros, pues preferiblemente grandes ensayos controlados, aleatorizados, para identificar y minimizar pues, los factores de confusión al comparar el riesgo de repetición de reacción con mayor precisión entre los pacientes que tuvieron reacciones leves versus severas, etcétera, pues para determinar mejor el manejo de alto riesgo, de estos pacientes de alto riesgo. Pues también se necesitan ensayos controlados, aleatorizados, para evaluar más a fondo, digamos que la eficacia de la sustitución de agentes de contraste específicos, es decir, si tuvo reacción con ¿cuál sería su mejor opción en el futuro? Y si la sustitución es más eficaz que la premedicación con corticosteroides para prevenir estas reacciones repetidas. Y bueno, creo que también se necesita una mejor documentación estandarizada de las reacciones de los agentes de contraste para implementar adecuadamente la sustitución si es que esto lo vamos a hacer. Y esto sí creo que es algo que podemos hacer mañana, inmediatamente, si tenemos un paciente de eso, documentarlo donde podamos en el expediente electrónico o en nuestro sistema de PACS, en el reporte, en el informe que le damos al paciente, incluso decirle al paciente, para que si se necesita un estudio posterior, pues sepamos cuál es el agente que se utilizó simplemente para cambiarlo. Bueno, pues espero que esto haya sido de su interés. A mí me pareció de utilidad práctica, como les dije en un inicio. Creo que es un conocimiento que a lo mejor lo hacíamos, pero que evidentemente pues ahora ya tenemos, como dice pues esta sección del Radiology, tenemos evidencia para hacer nuestra práctica. Agradecería, como siempre, mucho sus sugerencias, sus comentarios para este podcast, alguna otra idea de lo que quieran que platique. Y, como siempre, agradezco mucho que hayan estado conmigo y nos escuchamos en la próxima. Bien, ustedes que se quedaron conmigo hasta el final aquí en el canal de YouTube, muchas gracias, espero que haya sido de su interés. Y por favor, también si tienen alguna sugerencia, comentario, pues déjenlo aquí abajo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.